Lunes 29 de agosto, Waqib Tihash. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versos 17 al 18 y del 25 al 29. En aquel tiempo, esto es lo que había sucedido. Herodes había mandado tomar preso a Juan y lo tenía encadenado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Herodes se había casado con ella y Juan le decía: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Entró la hija de Herodías. Inmediatamente corrió a donde el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se entristeció, pero no quiso negárselo, porque lo había jurado en presencia de los invitados. Al instante ordenó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando los discípulos de Juan se informaron de lo ocurrido, fueron a recoger el cuerpo y lo enterraron en el sepulcro. Palabra del Señor. Para darle relieve a esta figura de Juan Bautista, creo que es bueno pensar en algún mártir cercano. Por algo Dios pasó por estas tierras centroamericanas, tocándolos con la sombra de su presencia, que es el martirio. Es bueno recordar qué fue lo primero que sentimos cuando oímos la noticia de que a esa persona mártir cercana la habían matado. ¿Dónde estaba yo? ¿Estaba distraído? ¿Cómo me impactó? Así podemos imaginar qué sentirían los discípulos de Juan Bautista cuando oyeron que lo habían decapitado mientras estaba celebrando un baile. ¿Cómo corrimos a ver su cadáver en la morgue? Así corrieron los discípulos de Juan a rescatarlo y enterrarlo. Todos esos fueron momentos de suprema emoción que quedan grabados en nuestra memoria. Desde ese momento en que los discípulos oyen de su historia, el Bautista comienza a ser mártir en el sentido subjetivo. Parece una tontera separar el momento de su muerte del momento en que la noticia les llega a ellos, pero es importante, me parece, porque entonces nos fijamos en el sentido pastoral del martirio, no solo en el hecho objetivo, sino cómo impacta a la gente. El impacto del martirio no es igual al estremecimiento que sentimos cuando un accidente mata de repente a personas queridas, porque con el mártir nos nace buscar razones de su muerte y eso nos lleva al amor del mártir por sus hermanos y nos nace un deseo de imitarlo, aunque tengamos miedo. Y así comienza a extenderse la gracia del testimonio. Mártir es testigo, que atraviesa los corazones y las mentes con la ira santa ante el pecado de injusticia y contra los verdugos, tal vez todavía no bien identificados. El martirio es un sacramento de reconciliación. ¿Cómo puede serlo si a la vez denuncia a los victimarios? Es un problema pastoral que vivimos. Creo que el consejo que ha dado el Papa Francisco a la Iglesia de Nicaragua de buscar el diálogo es importante, pero la búsqueda del diálogo no excluye la denuncia. Quizás porque seamos iglesias de países pequeños, no tenemos la suficiente libertad de espíritu para saber interpretar sus palabras desde nuestra realidad. Diálogo, pero denuncia también, si no, ¿para qué dialogamos? Danos esta sabiduría, Señor,
para conjuntar cosas que parecen imposibles a partir del gran amor de los mártires a sus hermanos. Amén.